Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a estar hablando cronológicamente de la vida de Jeffrey Epstein, el protagonista de uno de los mayores escándalos de tráfico sexual de los últimos tiempos en los Estados Unidos. Y obviamente un pederasta del cual tenemos que hablar porque ha logrado hacer una gran red de la cual hoy todo el mundo está hablando. Pero como hay tanta información en este caso, hay tanto que me gustaría expresarte desde la conciencia que fue difícil para mí por dónde empezar. He decidido entonces primero hablarte de este señor, todo lo que hizo hasta su muerte, y de ahí vamos a hacer otros dos videos donde te estaré compartiendo datos que tienen que ver con hacer conciencia de todo esto que está saliendo a la luz. Así que vamos a comenzar. Primero decirte que su nombre es Jeffrey Epstein, Jeffrey Edward Epstein, su nombre completo. Nació el 20 de enero de 1953 y tiene una misión de vida número 3. El número 3 en misión de vida nos dice que son personas sumamente creativas que tienen la capacidad de utilizar la energía masculina y femenina para dar vida. También los número 3 tienen grandes dotes de artistas. Sin embargo, en el caso de Jeffrey Epstein, él estudió piano cuando era pequeño y dicen que era muy bueno. Sin embargo, siempre le gustaron las matemáticas y ese fue su fuerte. Cuando un número 3 decide qué profesión seguir, en ella destacará seguramente porque son muy creativos. Así que utilizarán esa profesión y les darán otra forma, harán cosas nuevas con esa profesión y podrían incluso inventar cosas que están relacionadas a esa profesión. Así que vamos a ver el caso de Jeffrey Epstein, cómo esto tiene toda la sincronía. Él es un signo Capricornio, pero al nacer el 20 de enero, estamos hablando que nació el último día en el que el Capricornio todavía está transitando, pero es del último decanato y está casi cerquita de comenzar Acuario. Esto quiere decir que es muy probable que Jeffrey Epstein también tenía algunas cualidades de los acuarianos. Los Capricornios son personas líderes, son personas que saben trabajar en equipo, les encanta el dinero, son sumamente ambiciosos, pero obviamente sabrán cómo llegar a esos fines u objetivos utilizando a otros porque precisamente son muy buenos líderes. Por otro lado, el tener un poquito de acuario seguro que le gustaba salir, viajar, ver y vivir otras experiencias fuera de lo común o de lo normal. Vamos a ver, nació en Brooklyn, en Nueva York, y es un hombre que hoy conocemos por sus cargos criminales: tráfico de menores, tráfico sexual, prostitución infantil, estupro y abuso sexual infantil. Un pederasta. Sus padres fueron Pauline o Paula Stolovsky, una mujer rusa de origen ruso que llegaron a los Estados Unidos por sus padres. Ella nació aquí, pero sus padres venían de Rusia. Y se dice que ella era una mujer de casa, pero también fue asistente escolar. Vamos a ver a su padre. Su padre es el señor Seymour George Epstein. Y él, déjenme se los muestro porque también lo tenemos por aquí. Su padre, ahora lo conseguimos porque lo perdimos. Ay, no es cierto, aquí está. Así lo tengo, sí lo tengo.
No le hagas caso a la otra foto, solo aquí. Aquí lo tenemos, que de hecho se parece mucho a Jeffrey Epstein, sobre todo la parte de la boca, la nariz un poco, ¿verdad? Bueno, miren, aquí lo tenemos a Jeffrey Epstein y sí, sí se parece a su papá. Bueno, déjenme decirles que el señor se dedicaba él también proviene de Polonia y son judíos. Se casaron en 1952, poco antes del nacimiento de Jeffrey Epstein. Paula trabajaba como asistente escolar y era ama de casa, como ya mencionamos, y el señor Seymour trabajó para el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York como jardinero. Jeffrey era el menor de dos hermanos, él y su hermano Mark. Crecieron en el barrio de clase trabajadora de Seagate, una comunidad privada cerrada en Coney Island, Brooklyn. Sus padres se referían a Epstein como oso, mientras que a Mark lo conocían como Puggy. Los vecinos describieron a la familia Epstein como muy amables, decían la gente más amable que conocemos. Sus amigos en la escuela le decían a Jeffrey Epstein Epi, así se referían a él. Estudió en escuelas públicas, primaria hasta el high school. Era muy destacado en matemáticas. Luego asistió al Instituto Curran de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York para estudiar fisiología matemática, pero abandonó sin recibir un título en junio de 1974. Epstein comenzó a trabajar en ese año, en septiembre, con tan solo 21 años de edad, como profesor de física y matemáticas para adolescentes en la escuela Dalton, en el Upper East Side de Manhattan. Esta escuela era una escuela de muy alta gama. Se dice que para entrar ahí es muy difícil. Y obviamente tiene los maestros más prestigiosos de ese lugar. Sin embargo, hay algo muy extraño, pues él tan solo tenía 21 años y entró como maestro. Supuestamente dicen que lo aceptaron sin las credenciales porque algunas veces en aquellos años se podía realizar eso. Bueno, después se dice que Epstein era conocido en la escuela por tener una personalidad carismática y tratar a sus alumnos más como amigos que como maestros. E incluso en alguna ocasión se coló a una fiesta de los jóvenes donde había alcohol, siendo esto algo que no era permitido. Sin embargo, supuestamente también mostró un comportamiento inapropiado hacia las estudiantes menores de edad en ese momento. Otros antiguos alumnos también lo veían a menudo coqueteando con alumnas. Con el tiempo, Epstein conoció a Alan Greenberg, el director ejecutivo de Bear Stearns. Eso es porque dos de los hijos de Greenberg estudiaban en la escuela Dalton. Aquí vemos a Alan Greenberg. En junio de 1976, después de que Epstein fuera despedido de Dalton por mal desempeño, Greenberg le ofreció un trabajo en Bear Stearns. Epstein se unió a Bear Stearns en 1976. Este lugar era un banco de inversión y corretaje. Se unió a esta institución con 23 años de edad, como asistente junior de bajo nivel de un comerciante de piso. Rápidamente ascendió hasta convertirse en comerciante de opciones, trabajando en la división de productos especiales. Y luego asesoró a los clientes más ricos del banco sobre estrategias de mitigación de impuestos. Y esto era por lo cual dejaba a muchos con la boca abierta, porque con su inteligencia, con su conocimiento en matemáticas y finanzas y con su conocimiento en impuestos, Jeffrey Epstein asesoraba a los más ricos para que pagaran menos impuestos utilizando las coyunturas en la ley de impuestos.
Luego se convirtió en socio comanditario hasta que en 1981, con 28 años de edad, estamos hablando que muy joven, Epstein se le pidió que abandonara Bear Stearns por violar una regla de inversiones. Sin embargo, ya para ese entonces ya había conocido a mucha gente millonaria de Nueva York, se había codeado con ellos y yo obviamente conocía temas de sus cantidades invertidas. Bueno, pues ya se estaba codeando con todo ese mundo de la crema y nata, como dijéramos, de Manhattan. En agosto de 1981, Epstein fundó su propia firma de consultoría, Intercontinental Assets Group, Inc., que ayudó a los clientes a recuperar dinero robado de abogados corredores fraudulentos. Epstein describió su trabajo en ese momento como el de un cazarrecompensas de alto nivel. ¿Pueden creer eso? Bueno, pues así lo hizo este hombre. Les dijo a sus amigos que a veces trabajaba como consultor para gobiernos y personas muy ricas para recuperar fondos malversados, mientras que otras veces trabajaba para clientes que habían malversado fondos, es decir, estaba en las dos caras de la moneda. ¿Qué tal? Steven Hoffenberg contrató a Epstein en 1987 como consultor de Towers Financial Corporation. Esto le trajo a Steven Hoffenberg muchos problemas. De hecho, fue a dar a la cárcel. Porque además de ser muy amigo de Jeffrey Epstein y de estar juntos con esta empresa que compraba deudas que las personas tenían con hospitales, bancos y compañías telefónicas, Hoffenberg instaló a Epstein en oficinas de billiard houses en Manhattan y le pagaba $25,000 al mes por su trabajo de consultoría. Epstein en aquel entonces ya tenía 34 años, mucho colmillo, mucha inteligencia, mucho conocimiento. 2 años después, a los 36 años, en 1989, Epstein dejó la empresa, pero se dice que estuvo involucrado en el sistema instalado de operación de fraude que estalló en 1993. Towers Financial Corporation implosionó cuando quedó al descubierto como uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia de Estados Unidos, perdiendo más de 450 millones de dólares del dinero de sus inversores. Si te estás preguntando qué es el esquema Ponzi, pues eso es un esquema que engaña a los inversores, pues consigue nuevos inversionistas y paga con los intereses de esos nuevos a los viejos, jineteando su dinero, digámoslo así, pero haciéndoles perder. Y por esa razón fue que Steven Hoffenberg fue a la cárcel. En 1988, mientras Epstein todavía trabajaba como consultor para Hoffenberg, fundó su empresa de gestión financiera, Jeffrey Epstein & Company. Uno de sus clientes más notables fue Leslie Wexner, presidente y director ejecutivo de L Brands y Victoria's Secret en aquel entonces. Lo había conocido en 1986 por conocidos mutuos. Un año después, Epstein se convirtió en asesor financiero de Wexner y fue su mano derecha. Al cabo de un año, Epstein había solucionado las complicadas finanzas de Wexner. En julio de 1991, Wexner otorgó a Epstein plenos poderes sobre sus asuntos. El poder le permitió a Epstein contratar personas, firmar cheques, comprar y vender propiedades, pedir dinero prestado, hacer cualquier otra cosa de naturaleza legalmente vinculante en nombre de Wexner. Epstein administró la riqueza de Wexner y varios proyectos como la construcción de su yate, el Limitless. Epstein era director de la Educación Wexner y la Fundación Wexner Heritage. También fue presidente de Wexner Property, que desarrolló parte de la ciudad de New Albany en las afueras de Columbus, Ohio, donde vivía Wexner.
Epstein ganó millones en honorarios gestionando los asuntos financieros de Wexner. Cuando decimos que ganó millones, aquí podemos comenzar a pensar que de aquí él ganó tanto que juntó, ahorró y empezó a construir su propio patrimonio. Podríamos pensar, pero vamos a ver la siguiente parte, que tiene que ver con Ghislaine Maxwell. Epstein y Ghislaine Maxwell se conocieron en 1988. Él tenía 35 años y ella tan solo 27 años. Fue a través de su padre, dicen. Aquí vemos al padre de Ghislaine, Robert Maxwell. Así lo han afirmado varias fuentes, entre ellas el ex convicto con el que trabajó Epstein, Steven Hoffenberg, quien dijo y afirmó que Robert Maxwell y Epstein hicieron negocios juntos y al día de hoy todavía sigue afirmando que Epstein fue el co-conspirador sin cargos de su esquema de Ponzi por el que fue condenado a 20 años de prisión, luego de que se lo encontrara culpable de defraudar a unos 3,000 inversores. Salió en libertad en el 2013. Maxwell, aquí lo vemos, el señor Robert Maxwell, un político multimillonario de origen checoslovaco, era un hombre poderoso capaz de influir en la opinión pública a través de su grupo editorial que controlaba, entre otros, el Daily Mirror, el Sunday Mirror, el Sunday People y más adelante el Daily News. Esto en Estados Unidos. Algunos en Reino Unido y otros en Estados Unidos. Fue acusado de haber robado cientos de millones de los fondos de pensiones de sus empleados antes de su misteriosa muerte en 1991. Pero ojo, cuando fue acusado de haber robado cientos de millones de los fondos de pensiones, ya había conocido a Jeffrey Epstein. ¿Habrá alguna relación en esto? ¿Habrá Jeffrey Epstein conducido o guiado a Robert Maxwell a hacer ese fraude? Es algo que aún no sabemos, pero que se intuye. Bien, este señor Robert Maxwell tuvo una muerte misteriosa en 1991 cuando fue descubierto flotando en el Océano Atlántico. Aparentemente cayó por la borda de su yate de Lady Ghislaine. Llevaba este yate el nombre de su hija. Y dicen que se ahogó. Dos fuentes adicionales respaldaron la afirmación de que Robert Maxwell fue la persona que conectó a su hija con Jeffrey Epstein, incluido un exmiembro del personal de Epstein. Maxwell le dijo a un ex empleado de Epstein que él era alguien que podía cuidar de su hija emocionalmente. Según aquí, según en otros medios que se han publicado, dicen que la pareja salió por algún tiempo, pero que luego continuaron su relación solo como amigos. Y esto es algo que evidentemente puede ser bastante común, porque personas como estas, que son públicas, que tienen que salir en medios, que además son de la socialité, normalmente quieren una cortina para que no se sepa más a fondo de sus vidas. Es decir, que de alguna manera Jeffrey Epstein tomó a Ghislaine como su pareja, novia, y de esa forma evitaba las preguntas de si está soltero, de por qué lo está, y etcétera. Se inmiscuían mucho o se inmiscuyen mucho en la vida de personas que son famosas, ¿cierto? Los medios no normalmente lo hacen. Así que esto fue una estrategia de Epstein para que no le preguntaran, para que no sospecharan y para que no lo investigaran.
De alguna forma, su relación solamente era de amigos, pero muy confidentes y además de colaboración, porque ya se sabe que Ghislaine está en la cárcel por todo lo que ocurrió con el tiempo que estuvo con Jeffrey Epstein. Así que así están las cosas. Vamos a ver de dónde es que dicen que quizá Jeffrey se hizo millonario. Bueno, al morir Robert Maxwell, se dijo que una de las fuentes de la riqueza de Jeffrey Epstein pudo haber sido el fondo de pensiones robado de los empleados de Robert Maxwell. Fueron 590 millones de dólares. Y después de su misteriosa muerte, surgieron preguntas sobre de dónde se fue ese dinero, ya que nunca se recuperó. En el momento del suicidio de Epstein, en agosto del 2019, sus activos ascendían a 578 millones de dólares. Ghislaine Maxwell, por su parte, tenía 20 millones de dólares a su nombre en el momento de su arresto en julio, según los fiscales. Así que si sumamos 578 más 20, pues nos dan 598. Y lo que se robó a los pensionados de Maxwell fueron 590. Se parecen mucho las cantidades. Claro que seguramente durante todo el tiempo que vivió Jeffrey Epstein y sus viajes y sus salidas y sus fiestas y sus reuniones y el tráfico infantil y el pago que hacía a las chicas y todo esto que ocurrió durante tantos años, pues también hubo dinero que se dio, que salió, y todo ese dinero no está sumado a estos 590 millones de los cuales se está hablando. Así que por esa razón se sospecha que esos recursos de esos fondos de pensiones pues fueron a parar a manos de Jeffrey Epstein. Bueno, y como sabemos, en la vida de Jeffrey Epstein no solo se dice que de manera muy misteriosa pasó de ser maestro de matemáticas a un gran millonario de socialité, sino que además, como sabemos, ya se escuchaban los rumores de que él tenía graves problemas y era un delincuente. En 2008 fue condenado por tentar a la prostitución a menores de edad. Se le acusó de violación a menores en Florida, pero hoy se sabe que de manera muy irregular, pues solamente pagó una fianza, acordó con las demandantes y salió libre con pocas consecuencias. No pasó a mayores cuando todo esto debió haber sido suficiente para que él estuviera tras las rejas. Pero al no hacer bien su trabajo en aquel entonces en Florida, los fiscales o los jueces quienes tenían que haberlo hecho, pues lo dejaron libre. Así que desde 2008 y hasta 2019, él siguió cometiendo todos estos delitos. De 2008 a 2019 estamos hablando de 11 años, donde este hombre estuvo libre y siguió con su parte delincuente, formando redes y además inmiscuyendo a otros en su propia enfermedad, en su propia delincuencia. Fue la demanda civil del 2015, centrada en acusaciones de la examante de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien facilitó el abuso sexual de Virginia Giuffre, quien denunció ser víctima de trata, lo que desató lo que ahora sabemos. Fue la valiente que decidió hablar y señalar lo que estaba pasando, aunque muchos dirán que debió haberlo hecho mucho antes, claro, para así evitar todo lo que otras niñas sufrieron. Es cierto que ponte en sus zapatos. Tan solo pensar en demandar a un hombre con tanto poder, que se codea con tantos personajes de poder, con tanto dinero, seguramente había miedo para hacerlo. Sin embargo, ella tomó el gran riesgo, tomó esa decisión
Y a partir de ahí es que sabemos lo que al día de hoy está ocurriendo. Ella corrió con gran riesgo y creo que aún todavía es posible que corra riesgo. Durante años, las víctimas fueron sometidas engañosamente a servidumbre sexual, obligadas a participar en actos sexuales y coaccionadas a realizar actividades sexuales comerciales y trabajos forzados. De acuerdo con la misma fuente de investigación, el plan condujo al abuso y la explotación de numerosas niñas de entre 12 y 17 años de edad. En 2019 se presentaron nuevos cargos en contra de Jeffrey Epstein, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores. Sin investigación y de manera extraña, se dice que se quitó la vida el 10 de agosto del 2019 en el Metropolitan Correctional Center en Nueva York. Al día de hoy, esto no ha sido aclarado, nunca se investigó si realmente esa fue la causa o hubo otra causa de su muerte. Hay mucho que decir aún de esta historia, muchísimo. Y yo voy a compartirte otros 2 videos donde vamos a estar hablando de la historia familiar de Jeffrey Epstein. ¿Cómo es posible que un pederasta haga todo esto que él hizo sin ningún control? Lo que hay detrás de lo que hizo en señales e información y por supuesto la gran red que formó con políticos famosos y artistas de toda índole, personas de farándula, personas de la política, personas de ciencia, personas de Inglaterra, sabemos muy bien, del príncipe Andrés, y cómo es que él hizo que todos se involucraran. Y cómo es posible que al involucrarse nadie dijera nada y se callara. Y no solo eso, sino que muchos lo sabían a voces, sabían lo que estaba pasando, pero decidieron callar. Y cuando callas, te vuelves cómplice. Esa es la verdad. También haré otro video más hablando de las víctimas de todos estos hechos. Algunas de ellas fueron entrevistadas y de esas entrevistas voy a compartirte información muy importante para poner conciencia a esto que no se ha detenido. Porque si crees que con el descubrir esta red y que Jeffrey Epstein ya partió de esta tierra, se acabó el tráfico de infantil, de menores, el abuso, la pederastía, déjame decirte que no, estamos muy lejos de que así sea. Y tenemos que trabajar primero en nosotros, en la familia, dentro de nuestros hogares. Se nos olvida. Es muy fácil señalar y juzgar y decir qué asquerosidad, mira a ese hombre asqueroso, nefasto, etcétera. Podemos juzgar todo lo que queramos. Sin embargo, la oscuridad está en todas partes. Podemos juzgar a gran escala a la crema innata de la sociedad de donde hoy se está hablando todo esto. Porque allá hay tanta oscuridad como la hay abajo. Porque todas estas cosas también suceden en comunidades humildes, pobres, y en comunidades de clase media. Esto puede ocurrirnos a cualquiera, porque estas cosas de oscuridad, estas cosas que te hacen dependiente, como es el sexo, no solamente dañan a todas esas víctimas, sino a la sociedad en general y a las siguientes generaciones. Pero los únicos que podemos hacer un cambio somos los que hoy somos padres y los que serán padres el día de mañana poniendo conciencia.
Así que te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Hasta acá vamos a dejar esta noticia. Era muy importante que yo te mencionara todo esto de manera cronológica, para después puedas entender los siguientes datos e información que te voy a compartir. Así que muchas gracias por estar aquí en el canal. Te mando mil bendiciones y nos vemos en otras noticias.